Lenguaje y literatura para primer año de bachillerato. Continuamos con la unidad número 6, semana 4, ya para finalizar esta unidad. Pero antes de pasar a esta semana, vamos a hacer una tarea en casa que nos quedó pendiente de la semana 3. Decía, actividad en casa. Investigo sobre las diferentes técnicas e instrumentos para la recolección de información, la encuesta, la entrevista y el cuestionario. Encuesta. Uso de plataformas digitales, encuestas telefónicas, distribución y recolección de encuestas en formato impreso, encuestas presenciales. Entrevista. Entrevista estructurada, uso de un guión fijo con preguntas predefinidas. Entrevista semiestructurada, combinación de preguntas predefinidas y preguntas abiertas. Entrevista no estructurada, conversación abierta sin guión fijo. Entrevistas telefónicas, entrevistas en videollamada. Cuestionario. Cuestionarios autoadministrados. Los participantes responden las preguntas por sí mismos. Pueden ser en formato impreso o digital. Cuestionarios en entrevista. Continuamos. Eso nos va a servir durante la clase. Nos dice, anticipación, actividad 1 en par. Resolvemos. Diseñamos un instrumento de una encuesta o entrevista a partir de las siguientes. Tenemos dos situaciones, las dos vamos a resolver. Vale, una dice un programa de televisivo donde se invita a un sociólogo para conocer su opinión sobre un acontecimiento político del país, o uno donde se invita a un deportista para opinar sobre una participación en un evento deportivo. Nos vamos a quedar con el sociólogo. En la segunda situación dice una investigación sobre un tema social, ejemplo, en el impacto de las redes sociales en los estudiantes de educación media de una escuela. Primero vamos a colocar el objetivo o propósito de la encuesta. En la encuesta 1, conocer las perspectivas de la persona con respecto a la situación política actual del país. Y en la segunda, conocer qué nos puede decir el participante con relación a las redes sociales. Situación 1. Le vamos a preguntar al sociólogo, ¿qué opinas de la situación de la política del país? ¿Crees que eso puede mejorar más? Si usted estuviera a cargo, ¿qué cambios haría? ¿El estado en que está la política del país está de acuerdo o en desacuerdo? ¿Qué lo hace pensar a eso? ¿Ya valoró lo que dice la población? ¿Cree usted que el presidente está escuchando al pueblo? ¿Las medidas que el gobierno ha tomado son porque el pueblo las pide? En su opinión, ¿este gobierno ha triunfado o le falta aún para lograrlo, para decir que es un buen gobierno? Ahí tenemos la situación que le preguntamos al sociólogo. Mientras que la situación 2 va al alumno. ¿Tienes redes sociales? ¿Qué opinas de ellas? ¿Has tenido algún problema en ellas? ¿Crees que ellas ayudan o son inútiles? ¿Serán buenos para la juventud o es un peligro? ¿Qué tan seguido crees que se debe usar en el día? Estamos hablando de las redes sociales. Continuamos. Representamos la situación elegida y la utilizamos en instrumentos diseñados. O sea que vamos a dramatizar esta y le vamos a hacer esta pregunta, a ver qué contesta. Continuamos. La recolección de información. Actividad 2. Leemos la información. Diferencias entre técnicas e instrumentos para la recolección de datos. Las técnicas de recolección de datos se refieren a las formas o métodos abstractos que el investigador emplea para poder obtener la información que se necesita para comprobar las hipótesis y alcanzar los objetivos de la investigación, mientras que el instrumento es la herramienta concreta que se utiliza para registrar los datos. Las técnicas determinan la elección de instrumentos que se utiliza. La encuesta y la entrevista. La entrevista se realiza mediante una conversación directa con la persona, personal, vía telefónica, correo electrónico, página web o chat. Pero la cosa está en el momento. Lleva preguntas abiertas para poder recolectar datos a profundidad. Es lo más aconsejable en una entrevista.
no preguntas cerradas, porque la persona no se limite solo a decir sí o no. Recolecta datos de cualitativo. La cantidad de información es menor a la encuesta. Puede ser dirigida o reflexiva según los objetivos de la investigación. Cuando sea una entrevista hay que ser lo más breve posible, no hacerle las 50 preguntas que nos hacen en los cuestionarios, porque la persona se nos va a aburrir y no va a querer contestar nada. Ay, no, amor, dejémoslo para otro día lo que pueden decir. La encuesta. No es necesario que se realice de manera personal. Puede enviarse por correo o página web, ya que puede ser auto aplicada. Predominan las preguntas cerradas y dicotónicas, sí o no, o por ítem. En ocasiones presenta preguntas abiertas. En ocasiones, qué raro, pero cuando se trate de escribir, la gente no le va a contestar. Es raro. Sin embargo, su enfoque suele ser más cuantitativo. Sirve para aplicar una cantidad de muestras amplias de información. Tienden a ser rígidas. Sí, son más estrictos. Mientras que en la entrevista no tienen que ser rígidas porque tampoco no se la van a querer contestar. La estructura de los instrumentos. Cuestionario de la entrevista. Vamos a ver. Datos generales, información sobre la institución o investigadores, nombre de la investigación del investigador y del informante. Ahí lo van a presentar, se va a presentar la persona y la persona que vamos a informar. Es Talía o es Paulina Rubio o como sea. Ella vienen de México y nos van a contestar un par de preguntas. Así tienen que presentar. Dice, introducción, saludo, indicaciones y propósito de la entrevista. Cuerpo de preguntas. Pueden ser exploratorias para que el informante hable sobre sus diversas experiencias personales en torno a un hecho o fenómeno, o enfocadas. Las preguntas orientadas en el tema hacia una experiencia particular que puede ser determinante para comprender un fenómeno. Cierre. Agradecimiento al informante por aceptar la entrevista, ¿sí? Porque nadie lo va a hacer de choto. Por lo menos invítele una soda o una burger. Mm, y eso que no se enteró lo que andan diciendo que hacían las entrevistadoras para convencer a Arnold Schwarzenegger para que accediera a sus entrevistas. Me han aparecido un montón de hijos. Va, continuamos. Va. Cuestionario de la encuesta. Datos generales. Información sobre la institución o investigadores, sobre la investigación y nombre del investigador. La información personal del informante, nombre, edad general, profesional, lugar de nacimiento, lugar de residencia, entre otros. Los datos necesarios del informante son los que están relacionados con las preguntas y las variables de la investigación. Introducción, saludo, propósito del instrumento e indicaciones claras y precisas para responder a las interrogantes. Cuerpo de preguntas. Se plantean preguntas cerradas, pero también abiertas cuando sea necesario. Se comienza con la más sencilla y se determina con más compleja. Para cuando se necesita explorar un poquito más a fondo, en este cuestionario de encuesta se hacen preguntas abiertas. Pero no abusar de estas preguntas porque a veces la gente no se las va a contestar. Si no vea los exámenes, nadie contesta porque cuando ponen preguntas abiertas, todo el mundo lo quiere. Dice, el lenguaje, comenzamos con este esquema. Sugerencias para elaborar la pregunta de los instrumentos. El lenguaje debe ser adecuado para las características de los informantes. No deben inducir no deben inducir a la respuesta, no darle una idea, ¿vale? Tiene que contestar como él quiera, no ayudarle. Deben ser útiles para no incomodar a los informantes. No se le pregunta, ¿ha aplicado usted alguna vez? Yo siento que es incómodo. Deben ser comprensibles y específicas. Mm, siguiente paso. Consideraciones a tener en cuenta al momento de aplicar los instrumentos. Contexto, un lugar adecuado sin interferencias de ruido. Supervisar el proceso de aplicación. Considera cuál es el periodo de tiempo adecuado. No lo voy a hacer a la media en punto porque todo el mundo quiere ver la novela o quiere comer. No le va a hacer caso y no le va a pasar un informe. Le va a pasar un informe solo para deshacerse de usted. Completamos el siguiente cuadro con las diferencias entre el cuestionario de entrevista y el cuestionario de encuesta. Vamos a ver las diferencias. Vamos a ver. Vale. En el cuestionario de entrevistas, el entrevistador hace preguntas
a otra persona, en vivo, en el momento, mientras que el cuestionario de encuesta se envían preguntas por escrito para que la persona las responda cuando te le dé la resaltada gana. Las preguntas suelen ser más abiertas y permiten una conversación más detallada. Esto es en la entrevista, mientras que en la encuesta las preguntas suelen ser más cerradas y directas. En entrevista, el entrevistador puede adaptar las preguntas según las respuestas y la situación. O sea, que le puede dar una modificación, tendría que tener tacto, a modo de que la persona no se le vaya a enojar, ¿va? O se le vaya a aburrir. En la encuesta, las preguntas son las mismas para todos los encuestados. No las va a modificar, ni les va a bajar, ni les va a estar explicando. Si entendió, bueno, si no, no va. Conteste lo que entienda. Vale, vamos a la entrevista. Se puede observar a la persona, lo que puede ayudar a comprender mejor su respuesta. En el cuestionario de encuesta no se tiene una información visual para comprender la respuesta. ¿Por qué puso esto? ¿Se equivocó? ¿Qué pasará? Continuando. Ahora vamos con una elaboración de un cuestionario y otro. Actividad 3. Elaboramos un instrumento de recolección de datos de cada tipo. Cuestionario de entrevista y cuestionario de encuesta. En el cuestionario de entrevista, datos generales. Vamos a presentar la institución, centro de estudio, tema de investigación, el que te guste, nombre de los investigadores, nombre del informante. Vamos a poner saludo, indicaciones, propósito de la entrevista, cuerpo de pregunta, agradecimiento al informante. Vamos a llenar de esta forma. El tema pone situación económica de los estudiantes. Pone su nombre y luego el nombre del informante. Saluda, da indicaciones como que y el propósito de la entrevista. ¿Cuál podría ser el propósito de la entrevista en esta ocasión? Podemos dar una idea. En esa situación, el propósito de la entrevista podemos colocar, conocer cómo está la situación económica de los estudiantes. ¿Qué preguntas les podemos hacer? Recuerden que estamos en una entrevista. Las preguntas tienen que ser abiertas. Él tiene que contestar según considere. ¿En qué medio de, vamos a preguntar, ¿en qué medio te vienes para la institución? ¿Qué desayunaste antes de venir a estudiar? Recuerden que estamos conociendo la situación económica. Él va a contestar, si está bien económica, me vaya, vengo en mi auto privado o mi transporte que me pagan los papás. ¿Qué medio ¿Qué desayunaste antes de venir a tus estudios? ¿Qué medios usas para poder resolver las tareas didácticas? Tengo mi computador. Ok, bueno, ahí están los computadores del gobierno, ¿va? Y no hay el problema es que ¿dónde sale el internet, va? O sea, con internet se va a saber que está un poquito elevado, ¿va? ¿Cada cuánto estrenas ropa nueva? Ahí le vamos a sacar la picardía. Se dice que cada mes sabe que tiene un buen porcentaje de ayuda, ¿va? Cuando piden colaboración económica en la institución, ¿ayudas? O sea que ahí se va a ver si la persona miente en alguna, porque en alguna puede mentir, pero en otra se le va a descubrir, ¿va? Si la situación podría estar buena o mala, ¿va? Y damos los agradecimientos al informante por aceptar la entrevista. Continuamos. El cuestionario de encuesta debe contener la siguiente apartado. Datos generales, institución o centro de estudio. Tema de investigación. El tema va a ser situación económica de los estudiantes, ¿verdad? Vamos a tener la misma temática, solo que hoy acuérdense que es una encuesta. La anterior era una entrevista. Nombre de los investigadores, nombre del informante, edad, género, nivel de estudio, profesión, lugar de nacimiento, lugar de residencia. Esto va a llevar introducción, saludo, propósito del instrumento, conocer el estado económico de los estudiantes, indicaciones, puede poner cualquiera. Cuerpo de preguntas, puede colocar. Acuérdense que aquí es un cuestionario y las preguntas tienen que ser cerradas. Porque si comienza a poner preguntas abiertas, la persona no va a tener ganas de escribir y no le va a colaborar en eso. Mejor que por lo general tienen que ser cerradas. ¿En qué medio te vienes para la institución? A pie, auto propio, transporte privado. El que en un círculo encierra el que le guste o la subraya. ¿Qué desayunaste antes de venir a tu estudio? ¿Fue uno que te prepararon? ¿Fue uno que te compraron? ¿Te dieron dinero para comprarlo? O nada. 4.
diferentes formas de contestar. ¿Qué medio usas para poder resolver las tareas didácticas? Ahí podemos a veces picardía o no está mintiendo. Internet, biblioteca, posee el libro. O nada. ¿Cada cuánto estrenas ropa nueva? ¿Al mes? ¿Cada fiesta al año? Se dice al mes, se tiene pisto. Cuando piden colaboración económica en la institución, ¿ayudas? ¿Sí o no? Puedes decir sí. O sea, ¿tienes apoyo de un familiar para ejercer tu estudio? ¿Sí o no? Bueno, y pues en el cierre, agradecimiento al informante por aceptar la entrevista. Continuamos. Vamos con la corrección de texto. Actividad 4. Leemos la siguiente información. Uso de sí, no. Cuando va unido y cuando va separado. Bueno, cuando va unido. Sí, no. Es una conjunción adversativa. Se escribe en una sola palabra y se usa para contraponer una idea contra otra. Ejemplo, no ganó el Balón de Oro, sino la bota de goleador. O vamos cuando va separada. Sí, no. Se utiliza para introducir una oración condicional negativa. Si no dices a dónde fuiste, te castigarán por toda la semana. Niño burro, niña burra. O vamos con el uso de por qué unido y por qué separado. No. Ujú. Y un por qué cuando va tildado. El por qué, ¿se han fijado que a veces en video yo pongo por qué separado? Es cuando es en la forma de una pregunta. Y cuando le pongo por qué unido es porque estoy contestando una pregunta. Uso, ¿por qué? Cuando va unido y sin tilde. Puede usarse con dos valores, como conjunción causal y como un encabezamiento de una respuesta a las preguntas introducidas por la secuencia ¿por qué? ¿Cuándo fue a jugar fútbol? Porque se quedó estudiando. ¿Por qué hiciste eso? Porque tenía ganas. ¿Por qué? Pero cuando va tildado. Sustantivo masculino que equivale a causa, motivo y razón. Puesto que se trata de un sustantivo, se usa normalmente presidiendo el artículo u otro determinante. Ejemplo, no comprendo por qué de tu enojo, el motivo o la razón de tu enojo. Hay que averiguar los por qué de estos asuntos, causa o razones del sustantivo. Ahora por el por qué separado y con tilde. Introduce oraciones interrogativas y exclamativas, directas e indirectas. Se debe considerar que, a diferencia del sustantivo, ¿por qué la secuencia? ¿Por qué no puede sustituirse por términos como razón, causa y motivo? ¿Por qué? Cuando es pregunta se pone por separado y tildado. ¿Por qué no llegaste a la fiesta? ¿Por qué lugares más bonitos andábamos? No entiendo por qué nos pasó esto. Y en este caso se tilda y va por separado. Ahora vamos porque cuando va separado y sin tilde. La preposición por más el pronombre. Relativo que. En este caso es más común usar el relativo con artículo antepuesto. El que, la que. Esta es la razón, bueno, el ejemplo, esta es la razón por la que te fui a ver. Real Academia Española. Escribimos la forma correcta, la siguiente oración y luego la socializamos. Tenemos, no es novelista, sino dramaturgo. ¿Estará bien escrito eso? Y vamos a ver. Te maltrataron si no llevas abrochado el cinturón de seguridad. Te maltrataron. Te multarán. Te maltrataron. Te multarán si no llevas abrochado el cinturón de seguridad. Luchan porque haya un mejor país. No sé por qué le pasó eso al automóvil. Ahora entiendo el porqué de la lluvia. Vamos a ver la respuesta. Y dice que este está mal escrito porque tenía que ir unido. Tenía que decir si no. No es novelista, sino dramaturgo. Tenía que ir unido. Te multarán si no llevas abrochado el cinturón de seguridad. Si no, tiene que ir unido y tiene que ir separado. Lucharon porque haya un mejor país. Tiene que ir separado y sin tilde. Ese porque. No sé
¿Por qué le pasó eso al automóvil? ¿Por qué tenía que ir el qué tenía que ir? Sí, tenía que ir separado, pero tenía que ir con tilde. Ahora entiendo el porqué de la lluvia. Tenía que ir unido y tildado ¿qué va? ¿Por qué va? Continuamos. Va. Consolidación, actividad 5. En equipo, compartimos con nuestros compañeros y compañeras los instrumentos de recolección de información diseñados durante la semana. Lo que pusimos, por ejemplo, lo tienen que hacer en páginas de papel bomba o en su cuaderno. Escuchamos las observaciones y recomendaciones que los otros equipos hacen de nuestros instrumentos. Cuestionario de entrevista y van a poner las observaciones y las recomendaciones. Sí, de preferencia, mejor eso háganlo en páginas de papel bomba, para que así no tengan problema de estar prestando el cuaderno. Pónganle su nombre para que sepan que es suyo. Y tenemos el cuestionario de encuesta, las observaciones y recomendaciones. Agregamos las observaciones y recomendaciones a los instrumentos diseñados. Entregamos a nuestro docente las últimas versiones de los instrumentos en las páginas de papel bomba. Eso es lo que estamos diciendo. Ahora vamos con el práctico lo aprendido. Vamos a ir al lugar de trabajo. Práctico lo aprendido. Practico con tecnología. No es el practicar lo aprendido, practico con tecnología. Actividad en pares. Leemos la información, trabajo y tecnología. La crisis endémica de los últimos años ha provocado que busquemos nuevas formas de comunicarnos y la tecnología ha sido una gran ayuda para enfrentar a los retos personales y laborales que ha planteado este nuevo tiempo. Por ello, diferentes instituciones han tratado de sacar el máximo provecho de las nuevas tecnologías para ejecutar diversas actividades en forma virtual. Por tal motivo, es necesario conocer algunos puntos importantes que se deben considerar en el desarrollo de las actividades como la entrevista laboral y contextos virtuales. Fases de desarrollo de entrevistas laborales en contextos virtuales. Primera parte, presentación de la o el entrevistador y la persona entrevistada. El entrevistador explica la razón de la entrevista y hace algunas preguntas para crear un clima de confianza. Luego, describe la vacante de trabajo. Este es el momento de las primeras impresiones. Segunda parte, el entrevistador analiza si la o el entrevistado cumple con el perfil que se necesita para el empleo. Para eso preguntará sobre la experiencia laboral, los estudios y las destrezas que el entrevistador posee. La persona entrevistada debe conocer sobre la empresa y la vacante, eso es lo que más cuesta. Hay que saber que, así como Betty la Fea, cuando dice que esta empresa tenía millones en ganancias y que era de moda, así como agarran a Betty la Fea, pueden ver como Betty contesta cuando se la quieren acabar. ¿Cuántos idiomas conoce? Bueno, si vemos Betty en Nueva York dijo que podía mandarín, podía italiano, podía inglés, español, mientras que la Patty Fernández, más o menos puedo español, en inglés, dijo. La persona entrevistada debe conocer sobre la empresa y la vacante a la planta. El entrevistador debe conocer algunas características, competencias o habilidades de la empresa que desean emplear. Así pues, se recomienda investigar previamente cada uno de estos asuntos. Tercera parte. En el momento en que la persona que entrevista permite al entrevistado formular preguntas sobre sus dudas que pudieron generarse durante la entrevista. Lo más recomendable es que se pregunte sobre la siguiente etapa en el proceso de selección, ya que ayuda a comunicar interés de parte del entrevistado. Luego de ambas partes se despiden. Es importante agradecer la oportunidad y mantener hasta el final una actitud cordial. Así, si te da cólera, aguantémoslo. Porque a veces dan cólera, pero hay que aguantársela. Vamos con la otra parte. Va. Recomendaciones. Familiarizarse con la tecnología, investigar el tipo de plataforma que se utilizará y aprender sobre su uso. Las más comunes son Skype, Microsoft Teams, Google Meet. Otra dice aspectos técnicos. Vamos con cuidar el espacio. Se debe cuidar el espacio en un lugar iluminado, sin ruido y sin distracciones visuales. Sí, aunque sí, por plataformas que machucan mejor y presencialmente, pero la situación va como estaba, tanta enfermedad. Aspectos técnicos. Se recomienda hacer pruebas de conexión a Internet para no tener problemas durante la entrevista. Importante, ser puntual, amable, prestar mucha atención a los entrevistadores. Siguiente, pensar en la imagen. Cuidar la imagen que se proyecta. Deben vestirse adecuadamente para la ocasión, además de la postura, el lenguaje oral y la gestual que se utilizará. Desarrollo. Simulamos una entrevista laboral atendiendo el formato y las recomendaciones anteriores.
Para eso hacemos lo siguiente. Buscamos una oferta laboral en el periódico y simulamos la entrevista sobre ese trabajo. Repartimos los roles de entrevistador y entrevistado. Elaboramos preguntas que estén relacionadas con el tipo de trabajo seleccionado. Desarrollamos la entrevista en forma virtual utilizando una de las siguientes plataformas: Zoom, Microsoft Teams. Otra, Otra opción es el desarrollo de la entrevista de forma presencial, atendiendo a las siguientes recomendaciones. Si tenemos acceso a Internet, utilizamos la siguiente enlace. Bueno, durante la entrevista podemos dejar estas ideas, estas preguntas se podrían hacer. Contame sobre vos, o sobre usted, como quiera decir. ¿Por qué te interesa este trabajo? ¿Cuáles son tus mayores fortalezas? ¿Cuáles son tus mayores debilidades? ¿Qué sabes sobre nuestra empresa? ¿Por qué deberíamos contratarte? Oye, eso está cruel, ¿va? ¿Por qué sos diferente al resto de los candidatos? Contame sobre algún conflicto laboral que hayas tenido y cómo se resolvió. ¿Qué buscas en tu jefe? Ahí sea lo más humilde, ¿va? ¿Cuáles son tus expectativas salariales? Aquí diga el salario mínimo. Aquí se les recomiendo decir el salario mínimo, porque si usted pone cierta cantidad, ahí le van a buscar un pero y posiblemente esa cantidad que usted diga no pega con lo que ellos están ofreciendo. Aquí sí tenga un gran cuidado porque todo lo que usted levantó con esto, con esta pregunta, lo bota todo. ¿Cuáles son tus expectativas salariales? Diga que el salario mínimo. No voy a decir otra cosa. ¿Tienes alguna pregunta para mí? No solamente. Mm, Aquí de preferencia sí no cuestionarlo, porque a veces como que también con estas dos preguntas se lo pueden ponchar. Bueno, dice, si tenemos acceso a Internet, utilizamos el siguiente enlace para conocer más sobre las entrevistas de trabajo. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.